En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias Todopoderoso en esta noche por darnos la vida, por mantenernos vivos, Señor. Queremos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en tus manos, para que tú, Todopoderoso, llenes toda la esencia de nuestro ser, para que por medio del Espíritu Santo, en primera instancia, Señor, perdona nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y también de omisión, Señor. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que siempre estamos pensando en el mal, Señor. Pero tu gracia bondadosa y misericordiosa nos hace caer en cuenta de esto. Tu Espíritu Divino nos llama al arrepentimiento y a darnos cuenta del mal que hacemos, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso, porque de ti viene todo lo bueno, Señor, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Bendito seas, Señor, porque de ti viene la salud, viene el amor, viene el trabajo, viene todo lo que tenemos, Padre Santo. Hoy queremos pedirte, Todopoderoso, por la situación social y de seguridad que estamos viviendo, Señor. Protégenos y ampáranos en cada sendero y en cada camino por donde transitamos. Haznos invisibles a los ojos de los delincuentes y apártalos, Señor, de nuestros senderos. Bendice también a nuestra familia. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes. Guíalos, Todopoderoso, para que tomen decisiones sabias, inteligentes y justas. Señor, también toma posesión de esas almas y de esos corazones que solo piensan en el mal día y noche, Señor. Ten misericordia de ellos, Todopoderoso, porque a ellos les espera la condenación eterna, Señor. Y eso tú, ni tú mismo, lo deseas para ninguna criatura, Señor. Desafortunadamente, nuestro libre albedrío nos permite elegir, Señor, el camino. Te pedimos, Todopoderoso, que tu ley, la ley del amor, se escriba en nuestros corazones. Y que no sea el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia y la maldad el día a día de nuestra vida, Señor. En tus manos colocamos este día todopoderoso. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entonces iniciar con el capítulo 22 del libro del Éxodo. Ya llevamos 22 capítulos del Éxodo. Ya cruzamos la mitad del libro. Dice, leyes para reparar daños. En caso de que alguien robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, tendrá que pagar 5 reses por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y se le hiere y muere, su muerte no se considerará un asesinato. Pero si ya es de día, su muerte sí se considerará un asesinato. El que robe tendrá que pagar el precio de lo que haya robado. Pero si no tiene dinero, él mismo será vendido para pagar lo robado. Si se le encuentra el animal robado en su poder y con vida, tendrá que pagar el doble, ya sea un buey, un asno o una oveja. Si alguien suelta a sus animales para que pasten
en un campo o viñedo, y sus animales pastan en el campo de otro, tendrá que pagar el daño con lo mejor de su propio campo o de su propio viñedo. Si alguien hace fuego y el fuego se extiende a las zarzas y quema el trigo amontonado, o el que está por cosecharse, o toda la siembra, esa persona tendrá que pagar los daños causados por el fuego. Si alguien le confía a otra persona dinero o cosas de valor, y esa persona se los roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble si es que lo encuentran. Pero si no lo encuentran, entonces el dueño de la casa será llevado ante Dios para ver si ha echado mano de lo que el otro le confió. Si alguien se apropia de un buey, un asno o una oveja, o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido, y que alguno reclame como suyo, el caso de esas dos personas se llevará ante Dios, y el que resulte culpable pagará el doble al otro. Si alguien le confía a otra persona un asno, un buey o una oveja, o cualquier otro animal, ese animal muere, o es lastimado, o es robado sin que nadie lo vea, la persona hará un juramento al dueño, en el nombre del Señor, de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra, y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si el animal fue despedazado por un animal salvaje, para no pagar nada se deberán presentar como prueba los restos del animal muerto, evidencia. Si alguien pide a otro que le preste un animal y el animal muere o resulta lastimado, sin estar presente el dueño, el que lo pidió prestado tendrá que pagar el daño. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal había sido alquilado, el costo del alquiler será el único pago. Leyes morales y religiosas. En caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre, tendrá que pagar la compensación acostumbrada y casarse con ella. Aun si el padre de la joven no quiere dársela como esposa, tendrá que pagar la dote que se acostumbra a dar por una mujer virgen. No dejes con vida a ninguna hechicera. El que se entregue a actos sexuales con un animal será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos solamente al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda, y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol, porque esa ropa es lo único que tiene para protegerse del frío.
sino sobre qué va a acostarse? Y si él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Nunca ofendas a Dios, ni maldigas al que gobierna a tu pueblo. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. Tu primer hijo me lo darás, lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse 7 días con su madre, pero a los 8 días de nacido me los darás. Ustedes deben ser hombres consagrados a mí. No coman la carne de animales despedazados por las fieras del campo. Échensela a los perros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo 22 nos permite ver a nosotros el carácter ordenado de Dios, el carácter justo de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Más que ver las leyes duras, más que ver leyes salvajes, hay que ver más allá la intencionalidad que tenía Dios al imponer o al formular estas leyes. En primera instancia tenemos nosotros cómo Dios piensa en la víctima y piensa en el proceso de restitución de los derechos de la víctima. Actualmente nosotros estamos viendo cómo en nuestra sociedad moderna el único que tiene derechos es el victimario, el delincuente, el criminal es el único al cual se le respetan sus derechos. La víctima no tiene un debido proceso de restitución. En Colombia, el proceso de restitución de tierras se ha convertido en una fuente de conflicto continuo y de abusos de poder. Porque nuestra sociedad moderna, a pesar de todos sus avances científicos, intelectuales, todavía la justicia no se ha desarrollado completamente. Y vemos aquí cómo Dios quiere configurar a su pueblo muy diferente a los demás pueblos que lo rodeaban y los demás pueblos que lo iban a rodear cuando ellos se establecieran en Canaán. Nosotros siempre en estos estudios del libro del Pentateuco, del libro del Éxodo, del Levítico, de Números, del Deuteronomio, vamos a tratar de ver y descubrir lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Qué quiere Dios para Israel? Quiere conformarlo como una nación ejemplo, como una nación distinta, pero no exclusivista, no clasista, como ellos se convertirían a lo largo del tiempo. Hay muchos grupos religiosos que son cerrados. Hay muchos grupos religiosos que son exclusivistas, que creen y piensan que los únicos que tienen derecho a la salvación son los miembros de sus grupos, condenando a los que no son como ellos, los que no piensan como ellos. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quería con Israel ver el reino de Dios, el reino de los cielos reflejado en el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? Israel venía de estar 430 años inmerso en un pueblo como el pueblo egipcio, idólatra, amante de la hechicería, amante de la oscuridad.
Vemos, si nosotros leemos la historia del pueblo de Egipto, si nosotros leemos la cultura egipcia, con todos los descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Nos daremos cuenta que era un pueblo que veneraba la muerte. Ellos veneraban la muerte, veneraban el más allá. Y muchas de esas cosas, el pueblo de Israel las iba a absorber durante 430 años. Contra todo eso es que Dios, cuando los saca de Egipto y los va a llevar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, es que comienza a formarlos como un padre forma a sus hijos. A veces los padres son incomprendidos porque sus hijos los ven como esa persona que los regaña constantemente, que los corrige constantemente, que les dice lo que tienen que hacer, aunque a ellos no les guste. Entonces Israel, el Señor le formula esta serie de reglas, de normas de convivencia. Y una de esas son las leyes de la restitución y de la reparación de las víctimas. Aquí podemos ver cómo el Señor, a la persona que robe, el robar ya estaba plasmado en los 10 mandamientos, da a entender o ordena que el que robe tiene que pagar entre 5 veces lo que robó y 4 veces lo que robó. Aquí en el siglo XXI pasa todo lo contrario. Aquí se roban 70.000 millones de pesos y están chévere, bacano, están bien. Se roban 2.1 billones de pesos y no pasa nada. Fíjense cómo las leyes de Israel, las leyes que están aquí, que muchas veces nosotros decimos que son retrógradas, pienso yo que estaban muy avanzadas, aún por encima de las que estamos viviendo nosotros actualmente. Porque estamos en una situación social y de seguridad, de orden público, catastrófico, por el simple hecho de que no hay justicia, de que el bandido, que el criminal tiene demasiados derechos, tiene demasiadas garantías. Y vemos aquí cómo Dios protege a la víctima. Y comienza, al que le roban un buey o una oveja, el ladrón tendrá que pagar 4 y 5 veces lo que robó. Eso hace que la persona lo piense muchas veces antes de cometer un crimen, antes de cometer un robo, ya sea de un buey o de una oveja como en ese tiempo, o de 70.000 millones de pesos en el caso de Colombia. Pero el bandido del siglo XXI sabe que las leyes humanas, las leyes creadas por los hombres, no orientadas por Dios, son fácilmente de corromper, son fácilmente de manipular para salirse con la suya. Fíjense que aquí habla acerca no solamente de animales, habla también, y bueno, aquí Dios es justo en el sentido de que si el ladrón en la noche, cuando está intentando robar en una casa, es herido y asesinado, no será considerado como asesinato porque el dueño de la casa tiene legítima defensa. ¿Sí? Pero si ya es de día, ya se ve, ya el dueño de la casa puede controlar la situación y aún así lo mata a sangre fría, sí se consideraba un asesinato. Entonces Dios también piensa en el debido proceso del ladrón. Vamos a llevarte ante el juez, pero no tengo derecho tampoco a quitarte la vida. ¿Sí? Luego están hablando acerca de el dinero. Y fíjense cómo estaba la cosa. Si la persona no tenía con qué pagar lo que había robado, se vendía
Se vendía. Fíjense, eso es una forma de desestimular el robo. Pero ¿qué le pasa a una persona que tiene 19, 20 anotaciones judiciales? Nada. Si son 6 derechos que tienen que leer y el policía se le olvidó uno, por ese que se le olvidó, sale libre y sigue con su fechoría. No le pasó nada. ¿Sí? Acá miren lo que pasaba. Si no tenía con qué pagar lo que había robado, lo vendían. Pero más que todo era buscando desestimular el acto del robo. También Dios pensaba en las víctimas de, por ejemplo, actos de sabotaje. Yo tengo mis animales y veo a mi vecino que le está yendo bien y cogía y dejaba que mis animales se fueran al viñedo de mi vecino y le dañara el viñedo, le dañara la cosecha. Dios mandaba a restituir esa acción. O sea, tú eres responsable de tus animales, tú eres responsable de tus hijos. Todo lo que ellos hagan, respondes tú. Fíjense cómo hay justicia, cómo hay orden social, cómo Dios construye el orden social. ¿Sí? Si alguien hace un fuego y el fuego se extiende a las zarzas y quema el trigo amontonado, o el que está por cosecharse, toda la siembra, esa persona tendrá que pagar los daños causados por el fuego. O sea, sabotaje. ¿Ya? Sabotaje. Ya porque tú lo hagas por medio de otras personas, otros animales, o por medio de un atentado, tienes que pagar. ¿Ya? Habla también el Señor acerca del dinero y de las cosas de valor. Si alguien se robaba, si a mí me daban a guardar dinero o a guardar algo de valor y a mí me la robaban y yo no me daba cuenta, pues yo juraba y decía, no, yo no me di cuenta, ¿verdad? Pero dice, si alguien le confía a otra persona dinero o cosas de valor y esa persona se la roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble. Siempre se pagaba, se devolvía lo que se robaba y se daba más. ¿Ya? Pero si no encuentran, entonces el dueño de la casa será llevado ante Dios. Ante Dios era o ante la presencia de Moisés o ante la presencia del arca. Para ver si no ha echado mano de lo que el otro le confió. Para ver si realmente él fue robado. Y no fue que se lo cogió para sí mismo y dijo que se lo habían robado. Entonces por eso lo llevaban delante de la presencia de Dios para que la persona tuviera miedo. Vamos a ver si es capaz de mentir frente a Dios. Usted le robaron las cosas, usted se las cogió. Aquí también, si alguien se apropia de un buey o un asno, una oveja o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido en Israel, cuando a ti se te perdían las cosas y a otra persona las encontraba y tú tenías la capacidad de demostrar que eso era tuyo, seguía siendo tuyo, la otra persona tenía que devolvértelo. Tenía que devolvértelo. Porque tú no perdías la propiedad sobre las cosas, animales u objetos, si otro se lo encontraba. Seguía siendo tuyo. Muy diferente a lo que vivimos ahora, de que el que lo encuentra se lo queda. ¿Sí? Ese es pensamiento anglosajón. Ok. Luego vemos también que si alguien le confía a otra persona un asno, un buey, una oveja, cualquier otro animal, ese animal muere, o es lastimado, o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará un juramento al dueño en el nombre del Señor, o sea, utilizará el nombre de Dios como garantía de su testimonio. Y eso era grave, grave. Mentir usando el nombre de Dios era causa de muerte, de pena de muerte. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Eso se llama omisión. Omisión. Fíjense aquí
Y aquí yo lo quiero trasladar al siglo XXI con los 70.000 millones. El hecho de que tú permitas que se pierdan los 70.000 millones también te hace culpable según la ley del Señor. Según la ley del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tenías que velar por ese dinero. O tenías que velar por ese animal. Era tu responsabilidad. Y delante de tus ojos te hiciste el pendejo. Volteaste la mirada. Entonces, ojo con eso, porque delante del Señor somos responsables de lo que nos dan a cuidar. Y si algo les pasa, entonces es pecado de omisión. Porque debimos hacer algo y no lo hicimos, no nos dio la gana de hacerlo. Dios también protegía a la víctima de la omisión. Dice, si el animal fue despedazado por un animal salvaje, para no pagar nada se deberá presentar como prueba los restos del animal muerto. O sea, si yo tenía un animal en cuidado, en consignación, y ese animal se lo comió un lobo o un tigre en esa época, para yo no poder pagar, para yo no tener que pagar el animal que me habían confiado, yo mostraba los restos del animal. Mira, aquí está, yo no me lo comí, yo no lo vendí. Él estaba en mi gallinero, estaba en mi propiedad, pero llegó un animal y se lo comió. Entonces la persona quedaba exenta de pagar alguna de estas multas que el Señor le estaba colocando. Ahora, mira lo que dice: si alguien pide a otro que le preste, si alguien pide a otro que le preste un animal y el animal muere o resulta lastimado sin estar presente el dueño, el que lo pidió prestado tendrá que pagar el daño. Si tú me prestaste, miren lo que eso pasa mucho. No, que préstame la licuadora, préstame el televisor, préstame el equipo de sonido. Y usando el equipo de sonido y el dueño está, no, tú me cuidas eso. Vamos a ver, no, es que se me dañó el equipo. Y queda perdido el dueño del equipo, o el dueño del televisor, o el dueño de la lavadora o de la licuadora. En Israel, el Señor decía, no, si tú prestas algo eres responsable. Si se daña bajo tu cuidado, debes pagárselo al dueño. ¿Cómo son leyes que parecen sencillas, pero son leyes que cuidan y protegen a la otra persona, a la víctima? Son leyes de restitución que hoy en día, siglo XXI, son necesarias. Por eso hay una descompensación social. Se protege mucho al victimario, al delincuente, al criminal, y a la víctima nunca se le restituye. A la víctima nunca se le da el debido proceso de justicia. No lo mataron y ya, muerto queda. No, el muerto no tiene derechos. Y la justicia debería ser compensativa. Sí, a ti se te protegen los derechos, pero a este señor al cual le violaron los derechos, hay que restituírselos. El Señor, por medio de sus leyes, estaba introduciendo en Israel la justicia. Ok, vemos ahora las leyes morales y religiosas. En caso de que alguien seduzca a una mujer virgen, aquí debemos tener algo en cuenta. El concepto de mujer de esa época era muy diferente al concepto de mujer del siglo XXI. La mujer en ese entonces era un objeto, era una posesión, como lo era un animal, o como era una casa o una propiedad. Y los padres eran tutores de sus hijas, mientras que ellas eran vírgenes o solteras. Y el esposo era el tutor y protector de la esposa mientras estaba vivo. Por eso, en Israel, cuando la mujer quedaba viuda, quedaba desprotegida, porque ya había salido de la protección de su padre y ya no tenía la protección de su esposo.
Por eso quedaba en el aire. Entonces, quien entraba a proteger a la viuda era el Señor, padre y esposo de la viuda. Por eso vemos que en Israel Dios hace mucho énfasis en la viuda y en el huérfano, porque el huérfano no tiene ni papá ni mamá, queda en el aire. Y Dios piensa en todos. Dios no es un Dios elitista, Dios no es un Dios clasista, Dios no es un Dios de ricos. Dios es Dios de todos, pero sobre todo tiene preferencias por el necesitado, por el afligido, por el enfermo, por el pobre, por el extranjero, por aquellos que sufren, por la mujer. ¿Sí? Entonces aquí el Señor hace una protección, sigue protegiendo a la mujer. ¿Cómo? Dice, si alguien quiere seducir a una jovencita y se aprovecha de ella, tiene que casarse con ella. ¿Sí? Y aquí está desestimulando la fornicación y las relaciones sexuales casuales, que hoy en día en el siglo XXI son el pan de cada día y son promovidas por todas las series de televisión y por toda la televisión, el cine, todas partes. Las relaciones sexuales sin compromiso, las relaciones sexuales sin consecuencias, están a la orden del día. El Señor quería proteger a las jóvenes, a las vírgenes, y darle dignidad, darle valor a la virginidad, darle valor al cuerpo, darle valor a la dignidad de ser humano. Dios quería evitar que la mujer fuera tratada como un objeto, aunque ya era pensada como un objeto. Y el Señor quiere entonces protegerla. Y por eso dice, si tú seduces a una jovencita y la deshonras, te tienes que casar con ella. Que el papá de ella no te quiere de yerno, no te la va a dar de esposa, pero de todas maneras tienes que pagar lo que se paga por la dote de una virgen. Dios está buscando que el pueblo de Israel sea diferente a los demás pueblos, los pueblos cananeos, que tenían el incesto como algo normal, que tenían la promiscuidad, las orgías, los bacanales. De pronto Egipto no era tan desordenado como el lugar a donde iban a parar, la tierra prometida. Ahí sí iban a encontrar todo tipo de depravaciones. También nos habla acerca de la hechicera, de la bruja o del brujo. ¿Sí? Recordemos que ellos salen de Egipto. Y en Egipto, como les decía anteriormente, eran adoradores de la muerte. Pensaban mucho en el más allá, lo que había en el más allá, las fuerzas, Anubis, el famoso Anubis. ¿Sí? Por eso era de que ellos hacían las pirámides de Egipto. Y por eso era de que a los faraones los momificaban y les colocaban riquezas para que transitaran hacia el otro mundo y tuvieran allá las riquezas que tenían acá, ¿verdad? Entonces aquí la hechicera era esa intermediaria entre el mundo espiritual y el mundo físico, y en el pueblo de Israel el único intermediario entre el mundo espiritual y el mundo de nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y posteriormente, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, se encarna, es Cristo, nuestro único mediador entre lo espiritual y nosotros. ¿Sí? Entonces Dios ahí no permite que la hechicería, que se basaba en ese contacto con lo demoníaco, lo diabólico, lo oscuro, y también el uso de drogas alucinógenas. Fíjense que desde aquel tiempo
las drogas, los alucinógenos ya estaban de moda. Entonces, la hechicería y la brujería era perseguida por el Señor y no era bien recibida dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Luego también nos dice la zoofilia. La zoofilia iba a ser un acto normal en Canaán, donde ellos iban a luchar por la tierra prometida. El contacto sexual entre el hombre y los animales es algo abominable. Es algo que delante de los ojos de Dios y delante de la misma naturaleza humana, y mire cómo vemos cómo enfermedades peligrosísimas se transmiten de los animales al hombre, que se conoce como zoonosis. Eso supuestamente fue lo que pasó con el COVID-19. El SARS-CoV-2 supuestamente pasó de los murciélagos a un pandolingo, y el pandolingo, por ser comido, a veces uno no sabe si es que se lo comen así o si tienen algún contacto sexual con los animales. El SIDA, ¿sí? De pronto estoy diciendo una barbaridad científica, pero no sabemos realmente qué pasa en esos lugares cuando esas enfermedades como el ébola pasan de ser una enfermedad de un animal en específico, se transmite al hombre. Entonces Dios aquí está tratando de proteger la dignidad humana. El hombre no está diseñado para relacionarse sexualmente con un animal, con la burra, con la yegua, con un perro, lo que sea, con una gallina, no. Y aquí Dios le está diciendo perfectamente al pueblo de Israel, ojo con eso. El que lo encontremos teniendo zoofilia, lo exterminamos del pueblo de Dios. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Les recuerda la solidaridad con el extranjero. Si tú tienes dentro de tu pueblo personas buenas, ¿sí? El que es malo y perverso es malo y perverso de cualquier nacionalidad, y se le debe aplicar la justicia, ¿sí? Entonces Dios protegía al extranjero porque les hacía recordar a ellos: ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a la viuda ni a los huérfanos. Aquí Dios muestra su carácter de padre y esposo. No maltrates a la viuda ni al huérfano, porque si los maltratas, si ellos me piden, ojo con esto, si ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. O sea, aquí qué es lo que me permite ver a mí, que a veces nosotros sufrimos y tenemos una vida de miseria porque no nos acercamos a Dios y no le pedimos a Dios. Aquí la palabra nos está diciendo explícitamente eso, que cuando la viuda y el huérfano le piden ayuda a Dios, Dios va en respuesta y en camino. Fíjense lo que dice: llegaré con gran furia y a golpe de espada les quitaré la vida a ustedes, y quienes serán viudas y huérfanos serán sus esposas y sus hijos. O sea, meterse con una viuda y con un huérfano para Dios es grave. Es grave. Si le presta, aquí habla el Señor acerca de la usura, que muchos viven de la usura, ¿sí? Si alguien presta dinero a una persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista. Préstale el dinero, pero no le cobres intereses si es una persona pobre. Y aquí sucede, en el siglo XXI, pasa todo lo contrario. Se hacen ricos quitándole las casas. Lo único que tiene la persona pobre y necesitada, que muchas veces recurre a esa persona para solventar una necesidad porque no tiene los suficientes recursos para solventar la necesidad, y empeña su casa y se vuelven millonarios y multimillonarios, y tú los ves prosperando, supuestamente prosperando, pero también están prosperando en la condenación hacia
la condenación eterna. ¿Sí? Y Dios aquí nos dice, al pobre, si le vas a prestar, no seas usurero con él. Si él te pone como garantía su ropa, devuélvesela en la tarde para que tenga con qué dormir en la noche. ¿O cómo se va a arropar? Miren cómo Dios a través de sus leyes le intenta enseñar al pueblo de Israel la misericordia, la compasión, la bondad. A veces vemos las leyes de Dios como duras, fuertes, pero es que no miramos con los ojos del Espíritu. Aquí yo veo un Dios misericordioso, aquí yo veo un Dios justo, aquí yo veo un Dios que piensa en todo y en todos, que se pone en lugar del necesitado, ¿sí? Más que en el lugar del poderoso. Dios, tu Dios, no es un Dios de ricos, no es un Dios de poderosos, no es un Dios de temerarios, es un Dios de pobres, es un Dios de necesitados, es un Dios de extranjeros. Ese es Yahvé de los ejércitos. Y en sus normas y en sus leyes lo vemos. Dice, nunca ofendas a Dios ni maldigas al que gobierna tu pueblo. Hay que respetar a las autoridades. Sean buenas, sean malas, Dios les pedirá cuentas de lo que hagan. Pero tú respeta el orden. Respeta la autoridad. Llévate bien con los policías. Llévate bien con el alcalde. Que tenemos un presidente como es. Pero hay que orar por el man. Hay que orar por nuestros alcaldes. Hay que pagar impuestos. Que se lo roben. Que nosotros votemos por los que se lo roban. Bueno, ya es culpa de nosotros también. Pero los impuestos hay que pagarlos. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí viene otra vez aquí. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. ¿Qué significa eso? Que lo que le pertenezca a Dios, dáselo. Y a lo que le pertenezca al César, o sea, al gobierno humano, dáselo. Dáselo. Está en paz con Dios y con los hombres. ¿Sí? Miren cómo Dios le está dando orden social al pueblo de Israel. Le está dando una identidad social. Dice, y les recuerda la progenitura, les recuerda la marca de progenitura. En primera instancia les recuerda que ellos son el pueblo primogénito de Dios. Ahora, a mí me hace entender algo. No era el único pueblo de Dios. Era el pueblo primogénito. Y tú puedes tener muchas familias, muchísimas, la mayoría, todos tienen su primogénito. Pero eso no significa que eran los únicos hijos. ¿Ya? Israel era el pueblo primogénito, el modelo a seguir, pero no era el único pueblo de Dios. ¿Ya? Su primer hijo me lo darás lo mismo que la primera cría de tu vaca y de tus ovejas. A mí me llama la atención algo esto. Dice, pueden quedarse 7 días con su madre, pero a los 8 días de nacido me lo darás. O sea, la consagración y el llegar a Dios ocurría en el 8º día. 7 días te quedarás con tu madre, pero al 8º día ya serás mío. Y el domingo es el día 8º. Es el primero, pero también es el día 8º por la resurrección de Cristo. Ustedes deben ser hombres consagrados a mí, o sea, apartados del mundo para mí. No coman la carne de animales despedazados por las fieras en el campo, échensela a los perros. Más que todo yo digo que Dios está pidiendo de que el hombre no sea carroñero, porque los de Canaán les gustaba ser carroñeros, o sea, comer carne de cualquier fuente. 2, el Señor nos está protegiendo de la zoonosis. Si un hombre comía un animal que había sido despedazado por una hiena o por un tigre, que tienen sus propias bacterias, que tienen sus propios virus, se contaminaba, y ahí es donde nacían las enfermedades, ¿sí? Las pestes. Dios estaba también cuidando al pueblo de Israel, tratando de que no salieran las famosas epidemias.
Por eso era que los judíos eran muy famosos, porque ellos se protegían mucho. Dios les había dado muchas leyes y por eso se moría media Europa menos los judíos. Entonces le echaban la culpa. Ah, no, es que ellos son los que están maldiciendo a nosotros, a los europeos. No, es que los judíos tenían estas leyes y estas leyes los hacían lavarse las manos, no comer carne podrida, una serie de leyes que parecen tontas, pero que Dios las dio con el fin de proteger la salud y la dignidad humana, para la gloria de Dios. Vamos entonces rápidamente a ver unos textos auxiliares. Vámonos a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por Él, el orden. Dios es orden. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Bueno, ese es el ideal de Dios. Que lo estemos nosotros cumpliendo ya es otra cosa. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, lo que yo les decía, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. ¿Sí? El SENA, la salud, la pensión, todo eso, ¿verdad? El fondo de solidaridad, todas esas cosas. Al que deban pagar impuestos, páguenles impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, no tengan deudas con nadie. Aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Lo único que debemos tener deuda con el otro es amor. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido toda la ley que se ordena. O sea, todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuera. El que tiene amor no hace mal al prójimo. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Falta de afecto, falta de amor, familias disfuncionales, ciclos de disfuncionalidad familiar, ausencia de la figura paterna. La autoridad no existe en muchos hogares. Los hijos hacen lo que quieran porque piensan o se les hace pensar que tienen derecho a todo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creíamos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos
de la naturaleza humana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 26. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, el servicio. Porque toda la ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley nueva, la ley de la alianza del monte Sión, donde Jesucristo es el sumo sacerdote, el templo es el santuario celestial y el sacrificio es la vida de Él en la cruz. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Todos tenemos malos deseos, todos. Nadie puede decir en este mundo que no tiene malos deseos. Hasta el Papa lo reconoce. Quien diga de que no, que es un santo, que él no peca, ya está pecando, porque está llamando mentiroso al Señor. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Las cosas son claras. Dios tiene su reino y Dios pone sus reglas para entrar en ese reino. El que no las cumpla no entra. Discriminación, retrógrado, anticuado, puedes decir lo que quieras. Pero si tú no cumples con las normas que pone Dios para entrar a su reino, no vas a entrar. Así te quejes y así llames a Dios injusto y lo que sea. Si quieres entrar al reino de Dios, cumple con sus normas. ¿Sí? Ahora, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, que es diferente a la perversidad que vivimos hoy en día, fidelidad, no adulterio, no cacho, no mozas, ¿verdad? No mozo, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y así claramente no tengo más nada que explicar acerca de la palabra que hemos escuchado. Ojalá podamos transmitir lo que aprendamos, se lo podamos transmitir a nuestros hijos, nuestros nietos y a todos los que podamos, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, y te pedimos que bendigas e ilumines a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros y que siempre, cada viernes, guardan este espacio para oír tu palabra.
Bendice sus hogares, bendice a sus familias. Un saludo especial para todos, yo los veo, yo me doy cuenta quienes están ahí presentes. Y bueno, les doy las gracias por este apoyo. Este es un ejercicio del Comité Bíblico del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, que hemos querido continuar haciendo sin perder esta actividad, ¿verdad? Aunque sea virtual. Podemos todos, si nos programamos, estar presentes a través de este canal de Facebook y posteriormente en YouTube. A ti, Virgen Santa, muchas gracias, Madre Santa, por siempre estar con nosotros e iluminarnos. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.